23 de marzo de 1945, 9. Orilla occidental del río Rin cerca de Wesel, Alemania. Los binoculares temblaron imperceptiblemente mientras el Aust Wilhelm Steinberg exploraba las aguas cada vez más oscuras del Riñe, registrando observaciones en su cuaderno de campo que más tarde se encontrarían entre los documentos alemanes capturados en el cuartel general del grupo de ejércitos. Los americanos han llegado a nuestro río sagrado, pero no pueden cruzarlo. Ningún ejército ha forzado jamás al Rin a enfrentarse a una decidida resistencia alemana sin puentes. A través del crepúsculo, acababa de observar algo que reforzaba 3 años de doctrina defensiva del Wehrmacht. Los destellos de artillería iluminaron la ribera occidental. Miles de cañones se preparaban para lo que los comandantes alemanes esperaban que fuera un asalto fluvial tradicional, que requeriría días de preparación, operaciones de puentes fijas y puntos de cruce vulnerables. Sus cañones de 88 milímetros podían destruir sistemáticamente. En Alemania, el Rin había protegido a la nación durante 2 milenios. Incluso ahora, con el Reich desmoronándose desde el este y el oeste, los ingenieros militares aseguraron a los comandantes que los 1.300 pies de ancho del río y sus rápidas corrientes hacían imposible cruzarlo sin largos preparativos de ingeniería. 2.000 hombres del 7º Batallón de la 51ª División Highland, Black Watch, se prepararon para entrar al agua. No en embarcaciones de asalto vulnerables que iban y venían bajo el fuego, sin esperar a que los ingenieros completaran puentes de pontones bajo el bombardeo de artillería, sino a bordo de vehículos que la inteligencia alemana catastróficamente no había podido evaluar adecuadamente. Los extraños camiones con forma de barco denominados DUP habían sido observados en Normandía e Italia, pero los analistas de Wehrmacht los descartaron como embarcaciones de desembarco especializadas para operaciones en la playa irrelevantes para la guerra fluvial. Las matemáticas de la defensa del Riñe estaban a punto de ser destrozadas, no por una potencia de fuego superior o un número abrumador, sino por el ingenio industrial estadounidense que los defensores alemanes nunca imaginaron que podría aplicarse a su última fortaleza natural. Un fallo sistemático de inteligencia que transformaría el foso infranqueable de Alemania en una autopista para los blindados aliados. El colapso había comenzado meses antes en las evaluaciones de la inteligencia alemana. August Blumentritt, jefe de personal del mariscal de campo Gerd von Rundstedt, testificaría más tarde ante los interrogadores aliados sobre la interpretación errónea fundamental que hizo el Wehrmacht de las capacidades anfibias estadounidenses. Los informes de inteligencia de Sicilia, Salerno y Normandía habían descrito Windbahn, camiones flotantes, pero los analistas alemanes los clasificaron entre las curiosidades de los excesos estadounidenses, como los barcos de helados y los batallones de Coca-Cola. Entre los defensores se encontraba el mayor Hans-Georg Model, hijo del mariscal de campo Walter Model, que sirvió en el primer ejército paracaidista. Su diario personal, capturado después de su rendición en abril de 1945, proporcionaría a los historiadores una idea de las suposiciones alemanas sobre la defensa del Rin. Los oficiales más experimentados del Wehrmacht, hombres que habían estudiado los cruces de ríos desde el Dnieper hasta el Sen, creían comprender las leyes inmutables del asalto anfibio. Los atacantes necesitaban una abrumadora superioridad de artillería, equipo de puentes especializado, y lo más importante, tiempo para establecer puntos de cruce a los que los defensores pudieran apuntar. Pero la primera revelación real de la ignorancia alemana se produjo en los documentos de evaluación descubiertos en el cuartel general capturado. Edmund Friedrich Bensil, un oficial de inteligencia del 15º Ejército, había recopilado informes sobre equipos aliados que mencionaban el DUP exactamente 3 veces en 6 meses de documentación. Cada referencia los descartó como equipo de operaciones costeras sin relevancia para la guerra fluvial. Los informes estimaron que las fuerzas estadounidenses poseían quizás entre 50 y 100 vehículos de este tipo en todo el teatro europeo. La realidad fue asombrosa. En marzo de 1945, más de 2.000 DUCs operaban en el teatro europeo. El ejército estadounidense los había organizado en compañías especializadas de camiones anfibios, cada una con 50 vehículos y tripulaciones entrenadas. Estas unidades habían practicado operaciones de cruce de ríos desde Normandía, desarrollando una doctrina que la inteligencia alemana nunca detectó. Los británicos habían recibido 2.000 DUCs mediante préstamo y arrendamiento, añadiendo sus propias innovaciones operativas. Las fuerzas canadienses operaron 800 unidades con modificaciones especializadas para climas fríos. El desarrollo del DUC representó la solución de problemas estadounidense en su forma más eficiente. En abril de 1942,
cuando una lancha patrullera de la Guardia Costera tocó tierra en un banco de arena cerca de Provincetown, Massachusetts, los camiones convencionales no pudieron alcanzarlo a través del oleaje y la arena. Este incidente menor provocó una revolución en la guerra anfibia que, en última instancia, ayudaría a destruir el Tercer Reich. Palmer Clett Putnam, que trabaja para la Oficina de Investigación y Desarrollo Científico, se asoció con el diseñador de yates Rod Stevens Jr. y el ingeniero Dennis Piston para imaginar un camión que pudiera pasar sin problemas del agua a la tierra. Cuando Ford Motor Company rechazó el proyecto, alegando que era imposible completarlo en el plazo requerido, General Motors Corporation aceptó el desafío el 23 de abril de 1942. El equipo de ingeniería de Yellow Truck and Coach Manufacturing Company de GMC en Pontiac, Michigan, trabajó las 24 horas del día. El 2 de junio de 1942, solo 38 días después, se lanzó el primer prototipo. El vehículo combinaba un chasis de camión GMC CCKW estándar de 2,5 toneladas con un casco estanco diseñado por Sparkman y Stevens Yacht Architects. La designación Duke proviene del sistema de nomenclatura de GMC. D para el año de diseño 1942, U para utilitario, K para tracción total y W para ejes traseros dobles. El secreto de la versatilidad del Duke reside en varias innovaciones. Frank Spear, del equipo de ingeniería de GMC, desarrolló el sistema central de inflado de neumáticos, TIS, el primer sistema de este tipo del mundo, que permite a los conductores ajustar la presión de los neumáticos mientras se mueven. Con un peso de 10 a 12 libras por pulgada cuadrada, los neumáticos se extienden ampliamente para tracción en arena y barro. Entre 40 y 45 psi, proporcionaron eficiencia en las carreteras. Una hélice de 25 pulgadas accionada a través de una caja de transferencia desde la transmisión principal proporcionaba propulsión acuática a 5,5 nudos, mientras que un timón unido al volante permitía una transición perfecta de la navegación acuática a la terrestre. El mayor general Jacob Dies observó la primera manifestación en junio de 1942 e inmediatamente ordenó la producción en masa. El contrato inicial pedía 2.000 unidades. Al final de la guerra, GMC había fabricado 21.147 Dukes a un ritmo sin precedentes de 525 por mes durante el pico de producción, cada uno de los cuales costaba $10.750. Aproximadamente el precio de 7 jeeps, pero con capacidades que resultarían invaluables. En marzo de 1945, las defensas alemanas de Rhin se encontraban en un estado que los comandantes del Wehrmacht se negaron a reconocer, incluso ante sí mismos. El primer ejército paracaidista del general Alfred Schiem, la fuerza alemana más eficaz que quedaba en el oeste, había quedado desangrado en las batallas de Reichswald, perdiendo 90.000 hombres muertos, heridos o capturados. Los refuerzos que llegaron para defender el Rhin eran unidades Bulkerm, ancianos y muchachos con algunas semanas de entrenamiento, armados con armas capturadas y con brazaletes en lugar de uniformes. Feldwebel Otto Kraus, de la 181ª División de Infantería situada cerca del barco, escribió en una carta a su esposa fechada el 20 de marzo. Los estadounidenses están ahora frente a nosotros, miles de ellos. Podemos escuchar sus vehículos día y noche. Pero el Rin nos protege. Ni siquiera Napoleón pudo cruzar el Rin contra la oposición. Los ingenieros han destruido todos los puentes y nuestra artillería tiene registrados todos los posibles puntos de paso. Los preparativos defensivos parecían formidables sobre el papel. Desde septiembre de 1944, más de 200.000 trabajadores civiles habían sido reclutados para reforzar las fortificaciones del muro occidental y extenderlas hacia el Rin. Se habían construido o reforzado 3.000 búnkeres de hormigón y posiciones de armas. El río mismo proporcionaba lo que la doctrina alemana llamaba el obstáculo de agua perfecto. Demasiado ancho para puentes de asalto, demasiado rápido para barcos y demasiado profundo para navegar. El mariscal de campo Albert Kessler, que había asumido el mando en el oeste tras la destitución de von Rundstedt, emitió órdenes que revelaban las suposiciones alemanas. El enemigo necesitará de 48 a 72 horas para establecer puentes viables después de los cruces iniciales. Esta ventana brinda la oportunidad de contraatacar con nuestras reservas móviles. Estas reservas móviles consistían en 47 núcleos Panza con aproximadamente 150 vehículos blindados operativos, tanques, cañones de asalto y cazacarros combinados para cubrir un frente de casi 200 metros.
Pero el fracaso alemán más crítico fue conceptual. La doctrina Wehrmacht, refinada a lo largo de 5 años de guerra, entendía los cruces de ríos como operaciones secuenciales. Reprime a los defensores con artillería. Envía infantería en botes de asalto. Establecer pequeñas cabezas de puente. Comienza la construcción del puente bajo fuego. Reforzar gradualmente a medida que se completen los puentes. Luego, finalmente, envía la armadura. Cada fase brindó a los defensores oportunidades para concentrar el fuego y lanzar contraataques. Sin que lo supiera la inteligencia alemana, las fuerzas aliadas habían reunido la mayor concentración de vehículos anfibios de la historia a lo largo de la orilla occidental del Rin. El 22 de marzo de 1945, cientos de DUK habían sido posicionados en áreas ocultas dentro de un radio de 5 millas de los puntos de cruce planificados. Cada vehículo había sido impermeabilizado, inspeccionado mecánicamente y cargado con manifiestos de carga específicos que mantendrían su estabilidad en el agua. El teniente coronel William Thompson, al mando de la 458ª Compañía de Camiones Anfibios, recordó la meticulosa preparación. Sabíamos que esto no era Normandía con mareas y obstáculos en la playa. El asunto era sobre corrientes, puntos de salida, coordinación con la artillería para que no nos alcanzaran nuestros propios proyectiles. Practicamos en el río Mars durante 2 semanas y aprendimos cómo se manejaba el DUPS en corrientes rápidas. Los propios vehículos habían sido modificados basándose en 3 años de experiencia en combate. Controladores protegidos con armadura y componentes mecánicos vitales. Los soportes de anillo para ametralladoras calibre .50 proporcionaban capacidad de autodefensa. Lo más importante es que las bombas de carga especializadas podrían manejar la entrada de agua procedente de disparos de armas pequeñas, lo que permitiría a los DUK seguir funcionando incluso cuando sus cascos estuvieran perforados. Capitán James Michael Infierno de la 819ª Compañía de Camiones Anfibios describió la sesión informativa final. Nos dijeron que íbamos a hacer algo que nadie había hecho nunca. Utilice DUKs como vehículo de asalto principal para un cruce de río importante. No los buques de apoyo, ni los transportistas de suministros después de que se construyeron los puentes, sino la punta de lanza real. Cada pato llevaría un escuadrón de fusileros completo con equipo, cruzaría el Riñe, subiría por la orilla oriental y depositaría tropas directamente en posiciones de combate. Las fuerzas británicas tenían sus propios recursos anfibios. La 79ª División Blindada al mando del mayor general Percy Hoover había traído 600 tractores anfibios LVT-4 Buffalo, cada uno con capacidad para transportar 30 hombres. Estos trabajarían junto con el DUPS estadounidense en lo que se convertiría en el cruce de río anfibio más grande en la historia militar. Pero fueron los DUKs, con su capacidad para realizar una transición fluida de operaciones acuáticas a terrestres, los que resultarían más devastadores para las suposiciones alemanas. A las 5 horas del 23 de marzo de 1945 comenzó el mayor bombardeo de artillería de la campaña del Rin. Más de 4.000 cañones aliados, desde cañones de 25 libras hasta obuses de 240 milímetros, desataron una andanada de 4 horas que pareció convertir el aire mismo en una sólida pared de acero y explosivos. Los observadores alemanes informaron que la orilla oriental parecía estar hirviendo bajo el impacto de miles de proyectiles por minuto. Gerrit Heinrich Müller, que ocupaba un puesto de observación cerca del barco, intentó contar los fogonazos al otro lado del río. Me detuve en 500. Era como mirar una línea sólida de llamas que se extendía de norte a sur hasta donde alcanzaba la vista. El ruido estaba más allá de toda descripción. No explosiones individuales, sino un rugido continuo que hacía imposible pensar. Al amparo de este bombardeo y la oscuridad, los primeros DUK entraron en el Rin a las 9 horas. La 51ª División Highland lideró el asalto con el 7º Batallón Black Watch cargado en DUKs, operados por tripulaciones estadounidenses. Cada vehículo transportaba a 12 soldados totalmente equipados más sus 2 tripulantes. Luces de navegación protegidas para ser visibles solo desde detrás de los puntos de entrada y salida marcados, en ambas orillas. El sargento Robert M. C. Fersonson de Black Watch describió el cruce. Rodamos por la orilla y de repente estábamos flotando. El conductor estadounidense siguió conduciendo como si todavía estuviéramos en tierra, excepto que ahora el agua pasaba a toda velocidad.
El ruido del motor era tremendo y podíamos oír los proyectiles alemanes golpeando el agua a nuestro alrededor, pero no podíamos ver nada en la oscuridad y el humo. La corriente resultó más fuerte de lo esperado, de 8 a 10 nudos en el canal principal. Los Dubs se lanzaron río arriba de sus puntos de aterrizaje previstos, y sus conductores calcularon la deriva como navegantes que trazan la trayectoria de los aviones con vientos cruzados. Algunos vehículos fueron arrastrados cientos de metros río abajo, pero su capacidad para subir por cualquier orilla razonablemente inclinada les permitió salir del río, dondequiera que se encontraran. A las 10 horas, la primera ola había cruzado. Los defensores alemanes, que esperaban oír el regreso de los barcos de asalto para una segunda oleada, solo oyeron el rugido continuo de la artillería. El Dux había subido por la orilla oriental y desapareció en la oscuridad. Sus pasajeros ya atacaban posiciones alemanas desde direcciones inesperadas. Cuando amaneció el 24 de marzo, los comandantes alemanes comenzaron a recibir informes que desafiaban toda explicación. Las tropas enemigas aparecían millas tierra adentro desde los puntos de cruce en forma de batallones con armas pesadas y suministros. El patrón esperado de expansión gradual de las cabezas de puente no se había materializado. En cambio, las fuerzas aliadas parecían estar en todas partes al mismo tiempo. Edmund Karl Richet, al mando de una batería de cañones de 88 milímetros posicionados para cubrir el cruce en Rhe, informó al cuartel general de la división: los blindados enemigos están detrás de nosotros. Repetir. El blindaje enemigo está detrás de nuestra posición. ¿Cómo cruzaron? Todos los puentes están destruidos. No hemos visto ninguna construcción de pontones. Lo que Reich había encontrado no eran tanques, sino Dub que portaban armas de apoyo a la infantería, morteros, ametralladoras y cañones antitanques que habían conducido directamente desde el Rin a posiciones 3 millas. Tierra adentro. La capacidad anfibia del vehículo les permitió sortear los puntos fuertes alemanes posicionados para defender rutas obvias desde la orilla del río. La magnitud de la operación se hizo evidente cuando se disipó la niebla de la mañana. Cientos de Dug cruzaban el Rin en continuos flujos. A diferencia de los barcos de asalto que requerían tripulaciones de ingenieros y estaban limitados a cruces perpendiculares en sitios preparados, los UKW podían entrar y salir del río en cualquier lugar donde las orillas lo permitieran. Los observadores de artillería alemanes informaron que camiones nadadores cruzaban en docenas de puntos a lo largo de un frente de 22 millas. El mayor Wilhelm Hoffmann, oficial de operaciones de la 185ª División, registró en su diario de guerra: el enemigo ha desplegado un tipo de vehículo anfibio en cantidades que nunca anticipamos. Nuestro plan defensivo suponía entre 6 y 8 puntos de cruce a los que podríamos atacar con fuego concentrado. En cambio, están cruzando por todas partes. Nuestras armas no pueden atacar tantos objetivos simultáneamente. El cruce del segundo ejército británico en Vesle empleó una combinación devastadora de Dug y Buffalo LVTS. La 15ª División Escocesa cruzó Búfalos, mientras Dug traía sus armas pesadas y suministros. A las 8 horas, a pesar de la feroz resistencia del primer ejército paracaidista, 3 divisiones completas habían cruzado el Rin con todo su equipo. A las 10 horas del 24 de marzo, el trueno de los motores de los aviones se sumó a la cacofonía de la batalla. La Operación Varsity, la operación aerotransportada de un solo día más grande de la historia, comenzó cuando la enorme armada aérea apareció sobre el Rin. En la operación participaron más de 1.700 aviones de transporte y más de 1.350 planeadores que transportaban a 16.000 paracaidistas y tropas de planeadores. Este no fue el lanzamiento aislado de paracaidistas que esperaba la doctrina alemana, sino un golpe de martillo coordinado diseñado para funcionar con el asalto anfibio. El Oberrichter Franz Baer de la 84ª División de Infantería observaba desde su posición cerca de Amkel. El cielo se volvió negro por los aviones. Los paracaídas florecieron como flores, miles y miles. Pensábamos que este era el asalto principal, que los cruces de ríos eran desvíos. Luego supimos que los americanos ya nos seguían a 10 kilómetros con sus camiones nadadores. Las fuerzas aerotransportadas, la 17ª División Aerotransportada estadounidense y la 6ª División Aerotransportada británica, aterrizaron dentro del alcance de la artillería de los cruces del Rin, algo que los comandantes alemanes no habían previsto. Las operaciones aerotransportadas anteriores habían dejado a los paracaidistas muy detrás de las líneas enemigas para operar de forma independiente. Esta vez desembarcaron a solo 6 millas del río,
apoyando directamente a las fuerzas anfibias. La coordinación entre fuerzas aerotransportadas y anfibias multiplicó su eficacia. Los DUBs que transportaban municiones y suministros médicos se dirigieron directamente a posiciones aerotransportadas que en operaciones anteriores habrían requerido suministro aéreo o enlace con fuerzas terrestres. Días después, los paracaidistas heridos fueron evacuados en DUC que regresaban a la ribera occidental, algo imposible en las operaciones aéreas tradicionales. El soldado de primera clase Donald Burgett, de la 17ª División Aerotransportada, escribió más tarde: «Estábamos luchando por este cruce de caminos cuando llegaron estos camiones lanchas de aspecto extraño. Sin salpicaduras, sin atascarse. Simplemente salieron del bosque como camiones normales, excepto que sabíamos que acababan de cruzar el Riñe». El jefe de equipo gritó: «Alguien necesita munición». Pensábamos que estábamos alucinando. Al mediodía del 24 de marzo, todas las implicaciones del asalto DUC quedaron claras para los comandantes alemanes. No se trataba simplemente de una nueva forma de cruzar ríos. Fue una revolución completa en la logística anfibia que invalidó todas las suposiciones en su planificación defensiva. Los cruces de ríos tradicionales requerían fases secuenciales. Cruce de asalto, consolidación de la cabecera del puente, construcción de puentes y, finalmente, aumento de suministros. Cada fase era vulnerable al contraataque. Una vez construidos, los puentes se convirtieron en puntos de estrangulamiento críticos que concentraban objetivos para ataques de artillería y aéreos. El DUC eliminó estas vulnerabilidades. El teniente coronel George Sims, oficial de logística del 16º Cuerpo, había establecido lo que él llamaba autopistas DUC a través del Riñe. Los vehículos cargados en la orilla occidental con municiones, alimentos, suministros médicos y combustible simplemente entraron al río, lo cruzaron y lo entregaron directamente a las unidades de combate. Sin descargas en la orilla del río, sin traslados a diferentes vehículos, sin esperas en puentes. Estábamos circulando 50 DUC por hora en nuestro punto de cruce, informó Sims. Cada uno llevaba 2,5 toneladas de suministros o 25 hombres. Eso equivale a 125 toneladas de suministros o 1.250 soldados cada hora, las 24 horas del día. Los alemanes siguieron buscando puentes para bombardear, pero no había ninguno, solo camiones circulando por el agua. El impacto psicológico sobre los defensores alemanes fue devastador. Feldwebel Hermann Gatz del 2º Regimiento de Paracaidistas escribió en su diario: «Tienen vehículos ilimitados que nadan. ¿Cómo se puede detener a un ejército que puede convertir cualquier río en una carretera? Volamos puentes por nada. No necesitan puentes». Los sargentos de suministros informaron de experiencias surrealistas. El sargento técnico Anthony Russo de la 30ª División de Infantería describió el establecimiento de un depósito de suministros. «Estamos a 5 kilómetros del Rin, en el lado alemán, ¿verdad? Y aquí llega un DUC recién salido del agua, empapado y transportando comida caliente en recipientes aislados. Los cocineros de la orilla occidental prepararon la comida, la cargaron en el pato y este fue directo hacia nosotros. Café caliente en medio de una batalla. Los alemanes debieron pensar que estábamos locos». El 25 de marzo amaneció con los comandantes alemanes enfrentando una situación que la doctrina Wehrmacht nunca había abordado. El Rin, la barrera histórica de Alemania, se había vuelto irrelevante, no conquistado, no traspasado, sino simplemente superado por el ingenio industrial estadounidense que la inteligencia alemana había descartado como una curiosidad. El general Alfred Schiem, al mando del primer ejército paracaidista, celebró una conferencia de comandantes esa mañana en una granja cerca de Brunyan. El registro que se conserva de esta reunión, recopilado a partir de testimonios de oficiales capturados, revela la profundidad de la consternación alemana. Según se informa, Schiem dijo: «Caballeros, nos preparamos para pelear la última guerra. Supusimos que el enemigo atacaría nuestra fortaleza. En lugar de eso, lo rodearon». Las cifras eran asombrosas. En las primeras 48 horas, Dux había transportado más de 15.000 soldados a través del Rin. Lo más importante es que habían movido 1.200 vehículos, jeeps, camiones y vehículos blindados ligeros. Que los métodos de cruce tradicionales no habrían funcionado durante días. Las piezas de artillería estaban siendo alimentadas y disparadas desde la orilla oriental antes de que la inteligencia alemana confirmara siquiera que se habían producido los cruces.
obús Heinrich von Lützow, al mando de los restos de la Brigada Panza 106, intentó contraatacar cerca de Bcel el 25 de marzo. Los registros del diario de guerra de su unidad. Atacó hacia el río para destruir la cabeza del puente enemigo. No se encontró ninguna cabeza de puente en el sentido tradicional. Fuerzas enemigas distribuidas en un frente de 15 kilómetros sin centro aparente. Vehículos nadadores reforzando continuamente todos los puntos. Imposible identificar el objetivo crítico. El ataque fracasó con grandes pérdidas. Los británicos estaban logrando un éxito similar. Las divisiones escocesas habían avanzado 6 millas tierra adentro a finales del 25 de marzo, con el apoyo de continuos suministros de Duk. Los observadores avanzados de la artillería real convocaban misiones de fuego mientras viajaban en Duks, utilizando la movilidad del vehículo para evitar el fuego de contraataque alemán. El cruce del Rin expuso claramente la asimetría industrial entre la producción en masa estadounidense y la filosofía artesanal alemana. Si bien los ingenieros alemanes habían desarrollado su propio vehículo anfibio, el Lahn era un Schleer LWS, la comparación de producción reveló todo sobre por qué Alemania perdió la guerra. El LWS era en muchos sentidos superior al Duk. Podía transportar 20 hombres en comparación con los 25 del Duk, pero tenía una mejor protección de armadura. Su diseño con orugas proporcionó un rendimiento superior en barro y nieve. Los ingenieros alemanes resolvieron complejos problemas de impermeabilización de sistemas de vías y crearon bombas de carga fiables. Como pieza de ingeniería, fue notable. Pero Alemania había producido solo unas 100 unidades en total y aún menos habían entrado en servicio operativo. El LWS requería componentes especializados, artesanos cualificados para su montaje y materiales raros para su blindaje e impermeabilización. Cada unidad costaba aproximadamente 75.000 marcos Reich, 7 veces el coste de un Duk. Mientras tanto, General Motors había producido 21.147 Duks utilizando componentes de camiones y métodos de línea de montaje existentes. El vehículo compartía su motor, transmisión, ejes y muchas otras piezas con el camión CCKW estándar, del cual se construyeron 562.750. Esta estandarización significó que cualquier mecánico familiarizado con los camiones militares podría mantener un Duk. Los repuestos abundaban. Los vehículos dañados fueron rápidamente reparados o canibalizados. El sargento mayor Edwin Coleman, jefe de mantenimiento de la 462ª Compañía de Camiones Anfibios, explicó la ventaja. Mantuvimos el 90% de nuestros patos operativos durante todo el cruce. Cuando algo se rompía, teníamos las piezas. Cuando no teníamos las piezas, podíamos adaptar algo de un camión normal. Intenta hacerlo con alguna arma maravillosa alemana especializada. La filosofía de producción iba más allá de los simples números. Los Duks estadounidenses fueron diseñados para facilitar su operación. Cualquier soldado que supiera conducir un camión podría aprender a manejar un Duk en unas pocas horas. Los vehículos alemanes requerían tripulaciones ampliamente entrenadas. La producción en masa estadounidense asumió que los operadores serían ciudadanos soldados con un entrenamiento mínimo. El diseño alemán suponía soldados profesionales con meses de preparación. Los relatos personales de ambos lados del río revelan la dimensión humana de esta revolución tecnológica y táctica. No se trataba de estadísticas de producción abstractas ni de evaluaciones estratégicas, sino de jóvenes que experimentaban la transformación de la guerra en tiempo real. El soldado de primera clase James H. de la 89ª División de Infantería recordó la primera vez que vio el Duks. Estábamos alineados en Cisjordania, esperando apiñarnos en botes de asalto bajo fuego como habíamos entrenado. Entonces esas cosas que parecían barcos con ruedas llegaron rodando por la orilla. Un tipo de la Marina, sí, la Marina, en el centro de Alemania, nos hace señas para subir a bordo. Le pregunté, ¿qué diablos es esta cosa? Él sonrió y dijo, ¿su taxi a Berlín, soldado? La presencia de personal de la Marina de los Estados Unidos que operaba Duks en lo profundo de Europa continental aumentó la confusión alemana. El segundo marinero, Robert Moody, asignado al destacamento naval que operaba Duk para el cruce de Riñe, describió la reacción alemana. Capturamos a algunos alemanes que simplemente miraban nuestros uniformes de la Marina. Uno que hablaba inglés seguía preguntando, ¿cómo está aquí la Armada estadounidense?
El océano está a 300 metros. Simplemente no podía procesar lo que estaba viendo. Los relatos alemanes revelan una desmoralización progresiva a medida que se aclaraba el alcance de la capacidad anfibia estadounidense. Escribió el litante Friedrich Schulze de la 338ª División de Infantería en una carta capturada después de la rendición de su unidad. Cruzaron el río como si fuera una calle. No escabullirse, no correr entre barcazas de artillería, sino conducir. Camiones llenos de soldados circulando por el Rin. Les disparamos, pero siguieron llegando más. Siempre más. ¿Qué? ¿Dónde consiguieron tantos? Unreicia Paul Braun, capturado el 26 de marzo, dijo a los interrogadores. Nos dijeron que el Rin los detendría durante semanas, que tendrían que construir puentes que destruiríamos, que sus botes de asalto serían blancos fáciles para nuestras armas. Nadie nos habló de los camiones flotantes. Nadie nos advirtió que podían cruzar a cualquier lugar y en cualquier momento. Nos preparamos para la guerra equivocada. El 26 de marzo de 1945, solo 72 horas después de que el primer duque entrara en el Rin, la posición defensiva alemana se había derrumbado por completo. Lo que la doctrina Wehrmacht insistía en que llevaría semanas, se había logrado en 3 días. La barrera del Rin, que según la propaganda se mantendría hasta que las negociaciones pudieran salvar algo del Reich, se había evaporado. Las estadísticas de esos 3 días revelaron el alcance de la revolución. Dux había completado más de 5.000 cruces individuales. Habían transportado 15.000 soldados, 1.200 vehículos, 3.000 toneladas de suministros y evacuado a 2.000 heridos. Las operaciones de puente tradicionales, si hubieran sido necesarias, habrían necesitado 2 semanas para lograr un rendimiento similar bajo un ataque constante. El mariscal de campo Bernard Montgomery, a menudo criticado por su excesiva precaución, había logrado una sorpresa operativa total mediante el empleo masivo de vehículos anfibios. Su informe posterior señaló, el enemigo esperaba que cruzáramos el Rin. No esperaban que lo cruzáramos. La distinción resultó fatal para su defensa. El general Dwight Eisenhower visitó los lugares de cruce el 26 de marzo. Su reacción, registrada por el capitán de ayuda Harry Butcher, fue reveladora. Y que observó cómo el Dux iba y venía como un servicio de ferry. Se volvió hacia Bradley y le dijo, con estas cosas, cada río de Alemania es ahora una carretera. Bradley respondió, los alemanes apenas se están dando cuenta de eso. El colapso psicológico fue total. La entrada del diario de Isep Gobel del 26 de marzo decía, la situación en Occidente se ha vuelto imposible. El enemigo ha cruzado el Rin en un amplio frente con un nuevo tipo de vehículo anfibio que no habíamos previsto. Nuestra última barrera natural ha desaparecido. La guerra está perdida. El 27 de marzo se vio la plena explotación del avance del Rin. Con las fuerzas alemanas en completo desorden, los comandantes aliados desataron sus fuerzas móviles. Una vez cumplida su misión anfibia, el Dux reveló otra capacidad. Podrían operar como camiones normales, avanzando con puntas de lanza blindadas. La segunda división acorazada de Estados Unidos, Hell on Wheels, había sido alimentada en un tiempo récord. Los tripulantes de los tanques describieron la experiencia surrealista de seguir a los Dux que acababan de salir del Rin, todavía goteando agua mientras corrían por los autobonos alemanes. Los vehículos anfibios transportaban combustible y municiones directamente a las unidades de tanques que avanzaban, eliminando la tradicional pausa para la acumulación de suministros después de cruzar un río. El mayor general Isaac Witte, al mando del segundo cuerpo blindado, informó, avanzamos 50 millas solo el 27 de marzo. En cualquier operación anterior, habríamos estado esperando a que se completaran los puentes y se almacenaran los suministros. En cambio, el Dux siguió nuestro ritmo. Cruzarían los ríos que encontráramos. Buscarían sitios para cruzar y establecerían puntos de suministro antes de que llegara nuestro cuerpo principal. La resistencia alemana se desmoronó en focos aislados. Las unidades que se habían preparado para contraatacar las cabezas de puente se vieron superadas por fuerzas aliadas que parecían estar en todas partes simultáneamente. La rígida doctrina defensiva alemana basada en identificar y destruir puntos de cruce fijos no tenía respuesta para cientos de vehículos anfibios que creaban sus propios puntos de cruce a voluntad. El derrocado Hans von Luck, uno de los comandantes blindados más experimentados de Alemania, se encontró con fuerzas estadounidenses cerca de Dorst el 28 de marzo.
Sus memorias describen la reunión. Mi batallón estaba corriendo para establecer una posición de bloqueo cuando nos encontramos con tropas estadounidenses que ya estaban atrincheradas. Le pregunté a un inquilino izquierdo capturado cómo se habían movido tan rápido. Señaló una fila de esos camiones anfibios y dijo, no esperamos a que lleguen los puentes. Fue entonces cuando realmente comprendí que Alemania había perdido más que una batalla. Habíamos perdido toda una forma de guerra. El impacto total del DUK en el cruce del Rin va más allá de las impresionantes estadísticas de vehículos y suministros transportados. Los camiones anfibios habían alterado fundamentalmente las matemáticas del asalto fluvial, creando ventajas que se agravaban exponencialmente. Los cruces de ríos tradicionales concentraban fuerzas en puntos específicos, creando objetivos para la artillería y el ataque aéreo. Los DUKs dispersaron los cruces a lo largo de todo el frente, diluyendo el poder de fuego alemán. La doctrina Wehrmacht exigía contraatacar las cabezas de puente antes de que pudieran consolidarse. Pero no hubo cabezas de puente tradicionales, solo una infiltración continua a través de un frente amplio. El coronel William Thompson, que comandó las operaciones DUK para el 9º Ejército, calculó el ahorro de tiempo. La construcción de un puente de pontones pesado bajo fuego normalmente tomaba entre 12 y 24 horas, como mínimo. Durante ese tiempo, solo se podía reforzar con un barco de asalto, tal vez una empresa por hora si todo iba bien. Con DUKs movíamos un batallón por hora desde el primer minuto de la operación. El impacto médico fue profundo pero a menudo se pasa por alto. La capitana Dorothy Anderson, enfermera del 45º Field Hospital, describió el sistema de evacuación. Los soldados heridos fueron cargados en DUK en la orilla oriental y conducidos directamente a nuestro hospital, en el lado occidental. Sin traslados entre vehículos, sin esperas en puentes. Estábamos llevando a las víctimas a cirugía una hora después de haber sido heridos. Eso simplemente no era posible en los cruces de ríos tradicionales. El DUKS también permitió innovaciones tácticas imposibles con los métodos de cruce convencionales. Los observadores avanzados de artillería podrían reubicarse rápidamente en DUKs, haciendo ineficaz el fuego de contraataque alemán. Los ingenieros utilizaron DUKs para transportar secciones de puentes, lo que de hecho aceleró la construcción de puentes tradicionales, aunque la hicieron menos crítica. Las estaciones de retransmisión de radio en DUKs mantuvieron las comunicaciones a través de la barrera del agua. El análisis de posguerra reveló la profundidad del fracaso de la inteligencia alemana con respecto a las capacidades anfibias estadounidenses. El Wehrmacht había observado a DUKs en múltiples operaciones. Sicilia, Salerno, Anzio, Normandía, pero nunca comprendieron sus implicaciones estratégicas para las operaciones de cruce de ríos. El mayor general Reinhard Galen, jefe del ejército extranjero del Este y más tarde fundador de la inteligencia de Alemania Occidental, admitió en sus memorias: catalogamos meticulosamente el equipo estadounidense. Sabíamos sobre el DUK. Simplemente nunca imaginamos que reunirían a cientos de ellos para cruzar un río. Nuestro pensamiento estaba limitado por nuestras propias limitaciones. Como solo podíamos producir un puñado de vehículos anfibios, asumimos que los estadounidenses enfrentaban limitaciones similares. Los archivos de inteligencia alemanes capturados revelaron una subestimación sistemática. Una evaluación de febrero de 1945 realizada por el Grupo de Ejércitos H estimó que las fuerzas aliadas poseían aproximadamente entre 100 y 150 vehículos anfibios adecuados para operaciones fluviales. El número real era de más de 2000 solo en el 21º Grupo de Ejércitos. Otro informe descartó que DUKs fuera útil para operaciones de suministro una vez que las playas estuvieran aseguradas, pero no era adecuado para operaciones de asalto. El fracaso fue más allá de los meros números. La inteligencia alemana nunca identificó a las compañías especializadas de camiones anfibios, nunca detectó sus ejercicios de entrenamiento en el río Maas, nunca reconoció la revolución doctrinal en marcha. Se estaban preparando para luchar contra el cruce del río que esperaban, no el que realmente ocurrió. El mayor Joachim Engelmann, oficial de inteligencia del primer ejército paracaidista, testificó tras su captura. Estudiamos cada cruce de ríos aliados desde el Rápido hasta el Senador. Pensábamos que entendíamos sus métodos. El empleo masivo de vehículos anfibios simplemente no estaba en nuestros cálculos. Era como si hubieran desarrollado la capacidad de hacer volar tanques a través del río, completamente fuera de nuestro marco de referencia.
A pesar de la superioridad táctica y tecnológica demostrada en el Rin, la travesía no fue incruenta. El costo humano, aunque mucho menor de lo que habrían exigido los métodos de asalto tradicionales, siguió siendo significativo. Las bajas aliadas por las operaciones de saqueo y Bar City ascendieron a 6.781. 3.968 británicos y de la Commonwealth, 2.813 estadounidenses. Las fuerzas aerotransportadas sufrieron mucho por el fuego antiaéreo y algunos aviones fueron derribados antes de que las tropas pudieran saltar. La 17ª División Aerotransportada perdió 430 muertos en combate en un solo día. El Dux que evacuaba a los heridos fue atacado por la artillería alemana y varios vehículos se perdieron con todos a bordo. Oscar Friedenson, ingeniero de combate de la 89ª División de Infantería, describió el cruce de sus unidades en St. Gorsous en el 26 de marzo. Perdimos 250 hombres de 420 que intentaban establecer nuestro sector. Los ducos nos permitieron cruzar rápidamente, pero los alemanes nos esperaban en lo alto con ametralladoras y morteros. La velocidad no te hace a prueba de balas. Las bajas alemanas fueron catastróficas. El primer ejército paracaidista efectivamente dejó de existir como fuerza de combate. Más de 16.000 prisioneros fueron capturados en las primeras 72 horas. Muchos simplemente abandonaron sus posiciones una vez que se dieron cuenta de que la barrera Rin había fallado. Unidades enteras se encontraron aisladas cuando las fuerzas transportadas por Duke aparecieron detrás de ellas. Gerrit Vera Hoffmann de la 84ª División de Infantería fue capturado el 25 de marzo. Su interrogatorio reveló el impacto psicológico. Mantuvimos nuestras posiciones durante 2 días, disparando contra los puntos de cruce. Entonces aparecieron los estadounidenses detrás de nosotros. Cuando preguntamos a los presos cómo cruzaban, señalaron esos camiones flotantes. Nuestro inquilino de la izquierda arrojó su arma y dijo, si pueden cruzar el Rin con camiones, la guerra habrá terminado. Nadie estuvo en desacuerdo. Uno de los episodios más notables del cruce del Rin ocurrió el 25 de marzo cuando el primer ministro, Winston Churchill, insistió en cruzar personalmente el Rin. Esto no fue mera teatralidad. Churchill comprendió el significado histórico de que los ejércitos aliados cruzaran el río sagrado de Alemania. Churchill, acompañado por el mariscal de campo Montgomery y el general Alan Brooke, primero observó los cruces desde un puente ferroviario demolido en Wellesley. Luego, contra el consejo urgente de su equipo de seguridad y las órdenes explícitas de Eisenhower, Churchill abordó un LCVP estadounidense, lancha de desembarco, vehículo, personal, y cruzó hacia el Banco Oriental. El ayudante de Montgomery en el campamento, el teniente coronel Trumbull Warren, grabó la escena. El primer ministro estaba absolutamente decidido. Dijo, voy a cruzar el Rin. He esperado años por este momento. La tripulación estadounidense se horrorizó cuando se dieron cuenta de quién era su pasajero, pero Churchill ya estaba a bordo, con el cigarro entre los dientes, haciendo una V de signos de victoria. Durante 30 minutos, el primer ministro británico permaneció en suelo alemán al este del Rin, mientras los proyectiles de artillería alemanes caían lo suficientemente cerca como para rociar al grupo con escombros. Se dice que Churchill tomó un puñado de tierra y dijo, tierra alemana. Al final, el cruce fue militarmente innecesario y arriesgado, pero psicológicamente poderoso. El líder de Gran Bretaña se encuentra en territorio alemán conquistado. El incidente reveló otra ventaja del asalto anfibio. Churchill pudo cruzar porque Dux y las lanchas de desembarco estaban en funcionamiento continuo. Con los puentes tradicionales, dicho cruce habría requerido cerrar el tráfico militar en un puente crítico. La naturaleza distribuida de la operación anfibia hizo posible el gesto teatral de Churchill. El éxito del cruce del Rin aceleró el fin de la guerra europea en unas 3 semanas, según el análisis de posguerra realizado por el Estudio de Bombardeos Estratégicos de Estados Unidos. Esta aceleración no provino del mero hecho de cruzar sino de la velocidad y amplitud de la operación permitida por los vehículos anfibios. La doctrina tradicional de cruce de ríos habría requerido operaciones secuenciales. Establezca pequeñas cabezas de puente, construya puentes bajo fuego, refuerce gradualmente y luego rompa después de que se acumule el suministro. Este proceso, incluso exitoso, habría llevado un mínimo de 2 a 3 semanas. Las fuerzas alemanas habrían tenido tiempo de establecer nuevas líneas defensivas, destruir infraestructura y potencialmente negociar.
En cambio, los aliados lograron en 72 horas lo que la planificación alemana suponía que llevaría semanas. El 26 de marzo, 3 ejércitos aliados avanzaban hacia el interior de Alemania. El Lue, el corazón industrial de Alemania, estaba rodeado. El 1 de abril, la velocidad del avance impidió que los alemanes destruyeran fábricas, puentes y suministros que pudieran ofrecer una resistencia prolongada. El general Omar Bradley calculó las vidas salvadas. Si hubiéramos tenido que cruzar el Rin a la manera tradicional, con lanchas de asalto, ingenieros construyendo puentes bajo fuego, refuerzos graduales, habríamos perdido 50.000 hombres como mínimo. El Dux convirtió lo que debería haber sido un baño de sangre en un ejercicio de transporte. El impacto estratégico se extendió hacia el este. Las fuerzas soviéticas, al enterarse del éxito del cruce del Rin, aceleraron sus propias operaciones hacia Berlín, no queriendo que los aliados occidentales capturaran la capital nazi. La carrera entre Oriente y Occidente que daría forma a la Europa de la posguerra se intensificó con los Duk que cruzaron el Rin. El 28 de marzo de 1945, la estructura de mando alemana en Occidente se había desintegrado efectivamente. Las comunicaciones entre unidades se interrumpieron cuando los cuarteles generales se retiraron o fueron invadidos. La velocidad del avance aliado permitida por el éxito del cruce de Rin impidió cualquier respuesta defensiva coordinada. El mariscal de campo Walter Matt, al mando del grupo de ejércitos B, encontró sus fuerzas divididas y atrapadas en la bolsa de Ruhr. Su orden final emitida el 29 de marzo reveló desesperación. El enemigo ha conseguido lo imposible en el Rin. Una mayor resistencia solo aumenta el sufrimiento. Libero a todos los soldados de su juramento. Sálvate lo mejor que puedas. La modelo se suicidó el 21 de abril en lugar de rendirse. El colapso psicológico fue total. Los soldados Wehrmacht que habían luchado tenazmente por cada pueblo alemán se rindieron ahora en masa. El Rin había tenido un significado mítico. Su pérdida significó que la guerra realmente había terminado. Las unidades que podrían haber llevado a cabo una guerra de guerrillas simplemente se disolvieron. La moral de los civiles, ya destrozada por los bombardeos, se derrumbó por completo. El cruce del Rin demostró que ninguna barrera natural podía proteger a Alemania. Si se podía cruzar el Rin en 3 días, ¿qué sentido tenía continuar la resistencia? Los funcionarios locales comenzaron a negociar la rendición de sus pueblos para evitar la destrucción. Hans Frank, gobernador general nazi de Polonia, escribió en su diario: "El Rin está cruzado. El río sagrado que protegió a Alemania durante 2000 años se ha derrumbado en 72 horas. Si había alguna duda sobre nuestro destino, ya no existe. No nos enfrentamos a la derrota, sino a la aniquilación". El cruce del Rin cambió fundamentalmente el pensamiento militar sobre las operaciones anfibias. Antes de marzo de 1945, el asalto anfibio estaba asociado principalmente con invasiones marítimas. Normandía, de isla en isla del Pacífico. El Rin demostró que las capacidades anfibias eran igualmente decisivas en la guerra continental. La historia oficial del ejército estadounidense concluyó que el empleo masivo de Duk en el Rin representa una revolución en los asuntos militares. Es equivalente a la introducción de armaduras en la Primera Guerra Mundial. La capacidad de tratar los obstáculos de agua como carreteras en lugar de barreras altera fundamentalmente la planificación operativa. Los observadores soviéticos asignados al cuartel general aliado tomaron notas cuidadosas. El coronel Iván Yakusin informó a Moscú: "Los estadounidenses han resuelto el problema del cruce de ríos mediante la producción industrial en masa. Simplemente construyeron tantos vehículos anfibios que los ríos se vuelven irrelevantes. Esto tiene implicaciones para cualquier conflicto futuro en Europa". El ejército británico, a pesar de haber participado en la operación, realizó amplios estudios. El brigadier Richard Godbody escribió: "Nunca más debemos dar por sentado que las barreras de agua proporcionan una ventaja defensiva significativa contra un enemigo con el equipo anfibio adecuado". El cruce de Rin demuestra que la capacidad industrial supera la ventaja geográfica. Si bien los generales se atribuyeron el mérito del éxito del cruce del Rin, los verdaderos héroes fueron las tripulaciones de Duk que lo hicieron posible. Estos hombres, muchos de ellos pertenecientes a destacamentos de la Marina de los Estados Unidos, se encontraron en el centro de Alemania operando lo que equivalían a objetivos flotantes.
El marinero de primera clase Joseph Bernardini de la Unidad Naval 350 describió un cruce típico. Estás conduciendo este objetivo grande y lento a través de 1300 pies de agua abierta. Los alemanes de los 80 te están disparando. Morteros cayendo a tu alrededor. Ametralladoras intentando encontrar el alcance. No puedes zigzaguear mucho o la corriente te llevará. Simplemente agarras el volante, pisas el acelerador y rezas. Los equipos de mantenimiento realizaron milagros manteniendo operativo el Ducus. Trabajando bajo fuego, a menudo en la oscuridad, repararon grietas en el casco, reemplazaron hélices dañadas por escombros y mantuvieron los motores en funcionamiento a pesar de estar empapados con agua salada. El sargento mayor Thomas Riley de la sección de mantenimiento de la 458 Amphibious Troop Company informó: estábamos tapando agujeros con todo lo que pudimos encontrar. Latas de raciones aplastadas, trozos de placas blindadas alemanas e incluso tapones de madera. Si flotaba y se movía, lo manteníamos funcionando. Los operadores británicos de Duck entrenados por estadounidenses agregaron sus propias innovaciones. El sargento mayor William Davis del Royal Army Service Corps desarrolló una técnica para utilizar Ducks para rescatar tripulaciones de tanques derribados. Conducíamos hasta los tanques en llamas. Usábamos nuestro vehículo como escudo y subíamos a los petroleros heridos. El agua que goteaba de nuestro casco ayudó con el calor. Salvó a docenas de muchachos de esa manera. Después de la guerra, los profesionales militares alemanes realizaron estudios exhaustivos de su derrota. El cruce del Rin ocupó un lugar destacado en estos análisis como un fracaso tanto de la imaginación como del material. El general Franz Halder, ex jefe del Estado Mayor, escribió en 1948. Nos preparamos exhaustivamente para el cruce aliado del Rin. Colocamos nuestras reservas, registramos nuestra artillería, preparamos las demoliciones. Hicimos todo correctamente según nuestra doctrina. Simplemente nunca imaginamos que el enemigo tendría cientos de vehículos que podrían ignorar la existencia del río. El estudio operativo final del Wehrmacht completado por oficiales alemanes encarcelados en 1946 admitió: el despliegue estadounidense de vehículos anfibios en masa representa una forma de guerra que no anticipamos ni pudimos contrarrestar con los recursos disponibles. Incluso si hubiéramos sabido que la industria alemana no podría haber producido números comparables. El cruce del Riñe se perdió en las fábricas de Detroit, no en las orillas del Riñe. El coronel general Ines Grerion, padre de la guerra blindada alemana, ofreció quizás la observación más reveladora. Los alemanes perfeccionamos el arte de la guerra. Los estadounidenses perfeccionaron el negocio de la guerra. En el Rin, el negocio venció al arte. Sus camiones nadadores no eran elegantes ni sofisticados, pero eran numerosos y eficaces. Esa es la forma estadounidense de hacer la guerra. A pesar de su impacto decisivo, el papel del Duck en el cruce del Rin se ha visto en gran medida eclipsado por acontecimientos más dramáticos: la captura del puente Remaran, la operación aérea masiva y la batalla de Montgomery. Sin embargo, los veteranos entendieron el verdadero significado del camión anfibio. El general Dwight Eisenhower en sus Memorias Cruzada en Europa escribió: los analistas debatirán qué acortó más la guerra, los bombardeos estratégicos, la presión soviética o la unidad aliada. Creo que los historiadores subestiman el simple Duck. Sin él, el Riñe habría sido un campo de exterminio. Con él llegamos a Alemania como turistas de vacaciones. Los Duck continuaron sirviendo después del Riñe. Cruzaron el Ela, el Danubio y decenas de ríos más pequeños. Evacuaron a los supervivientes de los campos de concentración que estaban demasiado débiles para caminar. Transportaron alimentos a civiles hambrientos en zonas aisladas. Los vehículos que habían superado la última barrera de Alemania se convirtieron en instrumentos de ayuda humanitaria. El sargento técnico Paul Morrison de la 336ª Compañía de Camiones Anfibios recordó haber usado su Duck después de la rendición de Alemania. El mismo vehículo que cruzó el Rin bajo fuego entregaba ahora comida a niños alemanes en zonas inundadas cerca de Hamburgo. Nunca habían visto nada parecido. Un camión que sabía nadar. Los niños nos perseguían gritando: carro de natación, carro de natación. Es curioso cómo algo construido para la guerra acabó salvando vidas después. Los 21.147 Duck producidos durante la Segunda Guerra Mundial representaban algo más que simples vehículos. Encarnaban la filosofía industrial estadounidense.
Mientras los ingenieros alemanes buscaban la perfección en pequeñas cantidades, los fabricantes estadounidenses buscaban la adecuación en cantidades abrumadoras. Esta filosofía se extendió más allá de Ducus. Las mismas fábricas que producían camiones anfibios estaban produciendo camiones de 5 toneladas a razón de 10.000 mensuales. El acero para los agujeros Duc provino de fábricas que producían barcos Liberty cada 42 horas. Los motores se construyeron en líneas de montaje que podían pasar de motores de camión a motores de avión y de tanque con un mínimo de reequipamiento. Donald Nelson, presidente de la Junta de Producción de Guerra, visitó una línea de montaje de Duc en 1944. Observó, en una hora, los vi completar 6 Duc, cada uno imperfecto para los estándares alemanes. Soldaduras irregulares, soluciones simples, pintados de color verde oliva. Pero cada uno cruzaría el Riñe. Las fábricas alemanas pasarían un mes construyendo un vehículo anfibio perfecto. Construimos 180 bastante buenos en ese tiempo. En comparación, Scheer reveló en el LAN alemán las limitaciones del enfoque de producción artesanal. Cada LWS requería trabajadores especializados, componentes personalizados y pruebas exhaustivas. Cuando los bombardeos aliados interrumpieron las cadenas de suministro, la producción cesó por completo. Un componente faltante significaba que no había vehículo. La producción estadounidense de Duc simplemente sustituyó piezas alternativas y continuó. El éxito del cruce del Rin resonó durante las últimas semanas de la guerra. Las unidades alemanas de todo el Reich se enteraron de que los aliados occidentales habían cruzado la última barrera con facilidad. La moral, ya frágil, quedó completamente destrozada. En Italia, las fuerzas alemanas que habían mantenido posiciones en las montañas durante meses comenzaron repentinamente a retirarse. El mariscal de campo Kessler informó: la noticia del cruce del Riñe provocó un deterioro inmediato en la moral de las tropas. Los soldados preguntan, si el Riñe no puede detenerlos, ¿qué puede hacerlo? No tengo respuesta. Las fuerzas alemanas en Noruega, Dinamarca y los Países Bajos, ignoradas pero aún peligrosas, comenzaron a negociar rendiciones locales. El mito del inexpugnable río había mantenido la esperanza de una paz negociada. Su caída en 72 horas hizo que la resistencia continua fuera inútil. Incluso en Berlín, sitiada por las fuerzas soviéticas, el cruce del Rin tuvo repercusiones. La última conferencia militar registrada de Hitler el 27 de abril incluyó su lamento. El Riñe se perdió porque no previmos sus capacidades anfibias. Nos preparamos para la guerra equivocada. Quizás fue su única evaluación militar precisa de todo el conflicto. En una reunión de veteranos de Ring Cruising celebrada en 1985 en Lexington, Kentucky, los soldados ancianos se reunieron para recordar esos 3 días que acabaron con la última esperanza de la Alemania nazi. Llamaron especialmente la atención los Duc, algunos de los cuales se conservan como monumentos. El ex sargento James Mitchell, que comandaba un Duc en la 89ª compañía de camiones anfibios, estaba junto a uno de los vehículos conservados. ¡Qué feo!, ¿no? Como un barco que se unió a un camión y no produjo nada de ninguno de los dos. Pero este patito feo nadó por el Rin cuando los nazis lo creían imposible. No les ganamos. Los superamos en producción, innovación e imaginación. Como invitado asistió el antiguo escritor de Oberg, Hans Müller, que había defendido el Rin con la 181ª División de Infantería. Su discurso a los veteranos fue contundente. Trajiste camiones nadadores a una batalla fluvial. Trajimos armas antitanques para detener a los camiones nadadores. En el momento en que vi esos vehículos salir del Rin, supe que la guerra había terminado. No perdido, cambio. No puedes luchar contra un enemigo que convierte tu defensa más fuerte en una carretera. La reunión puso de relieve una verdad profunda. El cruce de Rin tuvo éxito no gracias a su valentía superior o su brillantez táctica, sino a su capacidad industrial canalizada a través de la innovación. Los héroes eran tanto los trabajadores de la cadena de montaje en Pontiac como los soldados en Alemania. Del 23 al 26 de marzo de 1945 marcó más que una operación militar exitosa. Representó el triunfo de la democracia industrial estadounidense sobre la aristocracia militar alemana, de la producción en masa sobre la perfección artesanal, de la innovación pragmática sobre la doctrina rígida.
El Duke en sí era esencialmente estadounidense, no era el mejor vehículo anfibio posible, pero sí el mejor que podía producirse en masa con la tecnología existente. Resolvió los problemas mediante la cantidad en lugar de la calidad, mediante la estandarización en lugar de la especialización. Fue operado por ciudadanos soldados con un entrenamiento mínimo en lugar de guerreros profesionales con años de experiencia. Este enfoque horrorizó a los profesionales militares alemanes. El general von Runet, en cautiverio británico, se quejó: la guerra se ha convertido en un negocio de gerentes de fábrica más que en un arte de generales. Sus camiones flotantes no eran armas de guerra sino productos de la industria. No nos derrotaron en el campo de batalla sino en la fábrica. Sin embargo, esta transformación fue precisamente el punto. Estados Unidos había democratizado la guerra del mismo modo que había democratizado la producción. El Duke entendía no solo la capacidad militar sino también la ideología industrial. La creencia de que cualquier problema podría resolverse mediante una producción suficiente y debidamente organizada. El balance final de la operación del cruce del Rin revela el impacto decisivo del Duke. Vehículos involucrados. Cientos de Dukes en operaciones de cruce directo de Ren. 600 LVTS británicos de Buffalo en apoyo. Más de 2000 Dukes disponibles en el cine. Se produjeron aproximadamente 100 LWS alemanes. Pocos operativos. Logro del transporte. 23 al 31 de marzo de 1945. Más de 15.000 tropas alimentadas, 1.200 vehículos transportados, 3.000 toneladas de suministros entregadas, 2.000 heridos evacuados, más de 5.000 cruces individuales de Duke completados. Comparativa de producción de 21.147 Dukes fabricados en Estados Unidos. 62.750 camiones estándar que comparten componentes Duke. Aproximadamente 100 LWS producidos por Alemania. 0 vehículos alemanes diseñados específicamente para asalto fluvial. El tiempo toma 38 días desde el concepto Duke hasta el prototipo. 72 horas para romper las defensas de Riñe. 3 semanas de guerra acortadas por un cruce rápido. Se evitaron unas 50.000 bajas aliadas estimadas. Análisis de costos: $10,750 por marcas Duke Zonich por LWS. Relación de costos de 7:1 que favorece la producción estadounidense. Ventaja infinita en la implementación real. El papel del Duke en el cruce del Rin trascendió su impacto militar inmediato. Demostró que la sorpresa tecnológica se podía lograr no mediante armas secretas, sino mediante el despliegue masivo de capacidades que los enemigos consideraban insignificantes. La doctrina militar de posguerra incorporó las lecciones de Riñe. Los planes de guerra de la OTAN durante la Guerra Fría hacían hincapié en los vehículos anfibios para cruzar los numerosos ríos de Europa del Este. La Unión Soviética desarrolló familias enteras de vehículos anfibios, aprendiendo del éxito estadounidense. Las fuerzas militares modernas consideran que la capacidad de cruzar ríos es esencial más que especializada. Más allá de las implicaciones militares, el cruce del Rin validó la filosofía de producción estadounidense. La calidad importaba menos que la cantidad si la cantidad era suficiente. La perfección importaba menos que la disponibilidad. La sofisticación importaba menos que la confiabilidad. Estas lecciones dieron forma a la industria estadounidense de la posguerra mucho más allá de las aplicaciones militares. El Plan Marshall, que reconstruyó Europa, reflejó la filosofía Duke, ayuda masiva estandarizada en lugar de soluciones personalizadas. El sistema de carreteras interestatales aplicó lecciones de logística militar a la infraestructura civil. La carrera espacial hizo hincapié en los componentes fiables producidos en masa por encima de la perfección artesanal. Quizás la mayor contribución del Duke fue psicológica. Los soldados y civiles alemanes fueron testigos de cómo las fuerzas estadounidenses trataban el santuario sagrado como un inconveniente menor. Esta demostración casual de poderío industrial contribuyó más a convencer a los alemanes de la inevitabilidad de las derrotas que cualquier propaganda. Las entrevistas de posguerra con civiles alemanes revelaron temas consistentes. Esperaban que los estadounidenses fueran detenidos en el Rin durante semanas o meses, dando tiempo para armas milagrosas o negociaciones. En cambio, los estadounidenses cruzaron en 3 días utilizando vehículos que los alemanes no sabían que existían en tales cantidades. La conmoción fue profunda y duradera. Fray Elizabeth Becker, que vivía cerca de Basil, recuerda:
Escuchamos la artillería el 23 de marzo. Truenos terribles durante toda la noche. Esperábamos semanas de batalla. El 26 de marzo, camiones americanos pasaban por delante de nuestra casa, todavía mojados por el cruce. Mi padre, un veterano de la Gran Guerra, los vio y dijo: cuando tu enemigo pueda conducir camiones a través de los ríos, la guerra habrá terminado. Tenía razón. Este colapso psicológico aceleró la aceptación alemana de la derrota y la ocupación. Los movimientos de resistencia que podrían haber surgido nunca se materializaron. La demostración de la capacidad industrial estadounidense en el Rin convenció a los alemanes de que la resistencia era inútil, no por una derrota militar, sino por la obsolescencia tecnológica. Winston Churchill, que había cruzado personalmente el Rin durante la operación, ofreció quizás la evaluación más elocuente en sus memorias de guerra. El cruce del Rin en marzo de 1945 marcó no solo la ruptura de la última barrera de Alemania, sino el triunfo de una nueva forma de guerra. Los americanos, con sus camiones anfibios, habían resuelto mediante la industria lo que los europeos intentábamos mediante la estrategia. No derrotaron al Rin. Lo ignoraron. Observé aquellos vehículos desgarbados, en parte barco, en parte camión, totalmente eficaces, cruzando las aguas que habían protegido a Alemania desde las legiones de Roma. Cada Duk era un mensajero de la fatalidad para la Alemania nazi, llevando no solo soldados, sino también pruebas de la supremacía industrial estadounidense. En mi larga vida he sido testigo de muchas innovaciones militares, la ametralladora, el tanque, el avión. Pero pocos me impresionaron tanto como esos sencillos camiones flotantes en el Rin. No representaban brillantez tecnológica, sino genio organizacional, no perfeccionismo al estilo alemán, sino pragmatismo al estilo estadounidense. Cuando me paré en la orilla oriental del Rin el 25 de marzo de 1945, observando a los Duk emerger del río como bestias primordiales evolucionando del mar a la tierra, supe que estaba presenciando no solo el fin del mundo. La guerra, pero el comienzo del siglo americano. El 7 de mayo de 1945, solo 6 semanas después del cruce del Rin, el general Alfred Jodl firmó la rendición incondicional de Alemania en Danzig. Entre los factores que citó para la derrota de Alemania se encontraban las inesperadas capacidades anfibias del enemigo en el Rin. Esta admisión, enterrada en explicaciones más largas sobre los bombardeos estratégicos y la presión soviética, reveló el verdadero impacto del cruce. El informe final del general Eisenhower como comandante supremo atribuyó un crédito significativo al Duk. Ningún equipo contribuyó más a la rápida conquista de Alemania que el camión anfibio. Convirtió los ríos de obstáculos en carreteras, transformó la logística de limitación en ventaja y acortó la guerra en semanas, si no meses. El último cruce operativo del Rin por parte del Duk se produjo el 10 de mayo de 1945, 2 días después de la rendición de Alemania. No transportaba soldados sino suministros de alimentos para los civiles alemanes en zonas aisladas por puentes destruidos. El vehículo que había superado la última barrera militar de Alemania se había convertido en un instrumento de ayuda humanitaria. El soldado de primera clase Anthony de Marco que conducía el último Duk a través del Rin recordó: sin disparos, sin artillería, simplemente cruzamos como si fuera un crucero dominical. Los niños alemanes estaban esperando en la orilla este, esperando que tuviéramos chocolate. 4 meses antes, sus padres habrían intentado matarnos. Ahora traíamos comida. Eso es lo que hicieron esos patos. Convirtió lo imposible en rutina, los enemigos en personas que necesitaban ayuda. El cruce del Rin en marzo de 1945 constituye un momento decisivo en la historia militar, no solo por su brillantez táctica o importancia estratégica, sino por lo que representó acerca de la naturaleza cambiante de la guerra. El Duk, desgarbado, desarmado y corriente, había vuelto irrelevante una barrera que había protegido a Alemania durante 2 milenios. Los defensores alemanes preparados para cada contingencia que su doctrina pudiera imaginar nunca imaginaron que la industria estadounidense pudiera producir más de 21.000 vehículos que hacían que los ríos fueran irrelevantes. Se prepararon para la guerra equivocada, no por incompetencia, sino por incapacidad para imaginar la capacidad productiva estadounidense. El Rin no fue conquistado. Estaba industrialmente obsoleto. Los cientos de Duks que cruzaron el Rin entre el 23 y el 31 de marzo de 1945 llevaban algo más que soldados y suministros.
Llevaban pruebas de que la producción en masa estadounidense podía transformar los supuestos fundamentales de la guerra. Cada soldado alemán que vio un Douk avanzar por la orilla oriental del Rin fue testigo de la muerte de las limitaciones militares tradicionales. El mariscal de campo Montgomery resumió la operación con una brevedad inusual. No asaltamos el Riñe. Lo cruzamos. Esta transformación de lo extraordinario en mundano, de lo imposible en rutina, fue la verdadera victoria del Douk. El cruce del Rin demostró que en la guerra moderna, la capacidad industrial aplicada adecuadamente podía lograr lo que el genio militar por sí solo no podía. El Wehrmacht, quizás la fuerza militar más competente profesionalmente de la historia, fue derrotado no por una estrategia o tácticas superiores, sino por camiones flotantes producidos en las líneas de montaje de Detroit. Al final, los defensores alemanes acertaron en su evaluación anterior a la guerra. El Rin no podía cruzarse contra una resistencia decidida utilizando métodos tradicionales. Simplemente nunca imaginaron que la industria estadounidense haría obsoletos los métodos tradicionales. El Dux que cruzó a nado el Rin en marzo de 1945 no se limitaba a transportar soldados. Llevaban consigo el futuro de la guerra, donde el poder industrial triunfaría sobre las ventajas geográficas, donde la producción en masa derrotaría a la perfección artesanal, donde la innovación pragmática superaría la doctrina rígida. La verdadera lección de Rigne-Kraussing no fue militar, sino industrial. En las guerras totales del siglo XX, la victoria no perteneció a los mejores soldados, sino a las mejores fábricas. Los defensores alemanes nunca supieron que los estadounidenses tenían camiones anfibios para cruzar el Rin, no por fallas de inteligencia, sino porque no podían concebir tal cantidad. Esa ceguera conceptual, más que cualquier error táctico, condenó al fracaso la última resistencia del Tercer Reich en la Plaza Sagrada de Alemania.